Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí les saluda Evo Rey y les doy la bienvenida a mi podcast, ¡Qué chilerísimo! Este es oficialmente el primer episodio y no les puedo decir, no les puedo contar lo alegre que me siento de poder estar acá, de tener esta oportunidad. Así que vamos a darle. Primero que todo, voy a explicar un poco el formato de cómo van a ir todo esto de los podcasts. En este primero hay una serie de preguntas que tengo que responder. Una serie de preguntas que sinceramente le he preguntado a ChatGPT que me las diera. Creo que es una herramienta muy útil, no solo para ser eficiente, sino que también para hacer las preguntas sencillas en las que yo pueda elaborar de una manera mucho más creativa y pueda responder para que ustedes me conozcan y conozcan a todas las personas que van a pasar por este podcast. Así que sin más dilación, la primera pregunta es: ¿quién eres y cómo te describirías para quienes no te conocen? Diego Carlos Reyes Italán, nombre completo. Pero también mi nombre de usuario, mi nombre de en las redes sociales es Evo Rey. Y voy a explicar el nombre. ¿Sabes qué? De una vez lo voy a explicar. Evo Rey, primero Evo, lo puse de cierta forma como algo pequeño para describir evolución. Y bueno, lo que la evolución significa para mí es que hay un ser que es de una cierta manera y después ese ser, las circunstancias, lo que lo rodea cambia. Y a veces ese ser viviente tiene que enfrentar nuevos desafíos, nuevos problemas, y si no lo hace, usualmente muere en el proceso. Pero para los que sobreviven, los que se adaptan, pasan a través de una evolución que los hace mejores para esas circunstancias en las que están, sin importar dónde estaban antes, sin importar su pasado, se reforman para convertirse en algo nuevo. Entonces eso es la primera parte de ese nombre, Evo, que viene siendo evolución. Me estoy adaptando a mis nuevas condiciones, mis nuevas circunstancias, que en este mundo, vamos a ser honestos, para todos nosotros cambian muy a menudo, muy rápido, y nos tenemos que adaptar, tenemos que evolucionar, así como evoluciona la sociedad, lo que nos rodea. Y la segunda parte, rey, el significado principal que yo encontré es que yo, al ser hijo de Dios, porque en realidad tengo una relación, no voy a decir perfecta, pero tengo una relación que ha sido muy probada durante muchos años con Dios. Y esta relación me ha dejado saber de que, sin importar las circunstancias en el mundo en el que estamos, yo soy rey porque soy hijo del rey, o yo voy a ser rey porque soy hijo del rey, porque soy hijo de Dios. Y pues también un gran ejemplo que me llevó a esa conclusión es el rey David, que fue puesto en ese puesto por Dios mismo. Estaba Saúl, pero él ya no estaba caminando con Dios. Entonces lo que mandó
fue a David para reemplazarlo. Y su gran prueba fue Goliat, que para muchos de nosotros todos tenemos un Goliat, que es eso que de cierta forma es un gigante, es una prueba muy grande que tal vez no es tan fácil de derrotar. Pero con Dios, así como en la historia, todo es posible. Y así es como Dios venció a Goliat, quitó a Saúl del trono y se convirtió en rey. Entonces eso es un poco también lo que viene siendo la evolución. Está a mi alrededor, toda mi vida se cambió de la noche a la mañana. Y en este momento, ese es mi Goliat. Y yo como David, tengo fe de que Dios me acompañará para vencer a ese gigante y volverme rey. Y así pues viene siendo el nombre Evo Rey. ¿Cómo te describirías para quienes no te conocen? Pues bueno, yo me describiría como un visionario, emprendedor, joven guatemalteco, porque yo nací en Guatemala y tengo el objetivo de inspirar a jóvenes a emprender. Bueno, creo que eso es como me describiría. También me describiría como dedicado. También me describiría muy amigable. Muy devoto a Dios. Y por devoto no quiero decir que soy perfecto, sino que soy muy persistente también con todo en mi vida. Porque no importa las veces que caiga, con que me levante ese mismo número de veces, voy a estar bien. Si me caigo 100 veces, yo sé que me voy a levantar otras 100. Así que es esa persistencia también algo que me describe a mí. Y bueno, ya a la segunda pregunta es de qué aspectos de tu historia personal sientes que te definen. Bueno, como ya les dije, soy de Guatemala, nacido en la capital. Parte de mi familia es de Misco, que está en la capital, y otra parte de mi familia es de Quetzaltenango, o Xela, como lo llamamos los chapines. ¿Qué aspectos de mi historia personal he sentido que me definen? Creo que el emigrar a los Estados Unidos. Mi primera evolución, de la noche a la mañana estaba en una diferente cultura, con diferentes amigos, muy lejos de mi familia. Entonces sentí que esa fue una evolución que me cambió por completo, que me definió, que me redefinió de cierta manera. Porque creo que sin esa oportunidad de poder venir acá a los Estados Unidos, nunca hubiera podido salir de ese caparazón, como lo es el proceso de la metamorfosis, que un gusano se envuelve en su caparazón y después sale como una mariposa. Y creo que ese es un poco ese momento, el de hacer tu propio caparazón, que lleva mucho tiempo para algo que ni siquiera vas a saber cómo va a terminar. Tal vez nosotros sabemos que pues los gusanos se van a convertir en mariposas, pero los gusanos no lo saben. Entonces creo que ese fue también ese punto en el que se me fue dada la oportunidad de evolucionar, de adaptarme a mi nueva realidad con 15 años, que fue la edad justo en la que vine, y pude cambiar desde ese entonces. Entonces creo que eso me redefinió y me dio, como les digo, la oportunidad de venir a este país y de venir a aprender mucho, especialmente del emprendimiento, especialmente de lo que significa
trabajar duro, de lo que significa ser responsable, especialmente con las herramientas sociales que, gracias a Dios, hoy tengo en mis manos. Y también redefinió quién quería yo ser en esta vida, que muy probablemente les voy a comentar un poco de qué es lo que quiero para mi futuro, tal vez en este podcast o en algún otro podcast. Así que eso es lo que creo, la experiencia que creo que me definiría, que definió mi vida. Siguiente pregunta: ¿qué papel juega tu familia en tu vida y en tu identidad? Mi familia es mi motivación. Mi familia es el porqué de mi vida. Porque si quieres hacer algo grande, de lo que yo he aprendido de muchos de mis mentores, de los emprendedores más grandes que sigo, he aprendido de cada uno de ellos que la motivación solo te puede llevar hasta cierto punto. Si quieres llegar de la A a la B, pues es fácil decirlo así. Lo que no es fácil es pasar por el A1, el A2, el A3, el A4, sucesivamente, y de repente hay hasta el A1000. Entonces dice, oh, pensé que era nada más A a la B, pero no me percaté de todos estos pasos entre estos dos puntos. Y ahí es cuando al principio estás súper motivado. Quieres comerte al mundo entero, mamá. Pero el primer día pasa, te sientes increíble, haces todo lo que tienes que hacer. Ahí te sientes más o menos, pero lo sigues haciendo. Al tercer día te cuesta un montón hacerlo, lo haces, y al cuarto día es cuando viene la inconsistencia. Pero eso es para la gente que nada más se enfoca en la motivación, en por qué hacen las cosas. Pero yo aprendí que la motivación no te sirve para alcanzar tus objetivos. Tienes que tener una razón para luchar, una razón para persistir, una razón que te dé esa gasolina para hacer lo que tienes que hacer, incluso aunque todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu voluntad te diga, no lo quiero hacer. Tengo mejores cosas que hacer, cosas más fáciles. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Ese por qué que ahuyenta toda esa negatividad en todo tu cuerpo, en todo tu ser, y te ayuda a romper esas barreras. Ese por qué es como describiría yo a mi familia. Es el aceite a mi motor, es lo que me da energía. Es por lo que yo hago las cosas, por lo que yo me esfuerzo, por lo que en realidad estoy haciendo este podcast. Y mi familia en realidad ha tenido un gran papel en mi identidad, en lo que soy ahora, porque gracias a la ética de trabajo de mis padres, gracias al gran ejemplo de mi hermana en su disciplina, al igual que muchos más factores, yo he crecido yo he crecido rodeado de esa energía de siempre querer superarse. Y eso se lo doy totalmente a mi familia, porque usualmente hablo con muy buenos amigos y les hablo de negocios. Intento hablar de negocios, de oportunidades, de cambios en nuestras vidas, en cómo podemos mejorar. Y he notado que muchas veces esos amigos no quieren tocar el tema. Como que tienen una cierta alergia a ese tema. Y me pongo a pensar, ¿por qué será?
Y después conozco a sus familias, que son familias muy agradables, son familias muy bendecidas, pero que tienen una diferente perspectiva de la vida, la perspectiva que tiene mi familia, que tiene mis padres, que tiene mi hermana. Porque ellos son felices como son con lo que tienen. Y por eso no quieren aspirar a algo más. Que está muy bien para mucha gente. Y si eres feliz con lo que tienes, eres muy, muy bendecido, hermano, hermana. Muy bendecido, y te lo digo. Porque la felicidad es algo muy, muy fácil de perder, pero siempre está ahí, siempre está ofrecido a nosotros a través de Dios, pero no muchas veces no tomamos esa oportunidad. Entonces, la perspectiva de mi familia es que es lo siguiente: oh, hicimos esto, logramos esto, celebramos el día de hoy, pero mañana, ¿qué sigue? Es un constante proceso de mejorar, de salir adelante, de ser diferente al resto. Y eso ha traído una gran bendición a mi vida y se lo agradezco mucho a mis padres. Espero que estén viendo este podcast, y también a mi hermana. Espero que también lo esté viendo. Y a toda mi familia, mis tíos, tías, mis abuelos, especialmente a ellos, que me han inspirado a salir adelante y que me han inculcado esta mentalidad de querer mejorar, de querer seguir progresando, de querer seguir mejorando quién soy como persona. Así que esto me lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿cómo surgió tu interés por las historias familiares? Que estamos hablando de la familia, de mi familia. Y en realidad tengo que decir que fue una vez en la que yo estaba platicando con mi abuelita Mari. Saludos, abuelita. Estaba hablando con ella y me estaba contando un poco de su vida. Y también han habido muchas ocasiones en las que mi abuelo, incluso mis padres, me han contado de su vida. Y me cuentan historias de su niñez y de sus vidas que me han quedado muy impactado. Que es como algo que no te puedes creer en ese momento. Algo que probablemente hubiera quebrado mucha gente, tanto mental, física, emocional, espiritualmente. Pero ellos derrotaron esos problemas, esas complicaciones que vivieron en sus vidas. Pero en esta ocasión estaba hablando con mi abuela y me estaba contando de su historia, que es muy bonita. Pero a los 2 días ya no me acordaba de lo que había dicho. Y eso me puso a pensar. Esta historia fue tan impactante, tan inspiradora, pero a los 2 días ya no podía recordar qué es lo que había dicho mi abuelita. Entonces en ese momento me puse a pensar, ¿cómo se supone que las historias de tanto de mis abuelos como de mis padres van a pasar de generación en generación si se me olvidan a mí en 2 días? Entonces me puse a pensar, no puedo dejar que eso pase, porque en realidad yo quisiera que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos conocieran quién fue mi abuela, quién fue mi abuelo, quién fueron mis padres,
quién fue mi hermana, quién fue mi tío, quién fue mi tía. Quiero que puedan revivir esas historias y de cierta manera, aunque ellos no estén con nosotros, puedan conocer a su familia, a las pasadas generaciones que fueron la razón más importante de que ellos hoy estén en ese punto, de que yo esté en este punto, en este momento. Así que por eso es que quiero contar estas historias, para mantener la memoria de los seres más queridos viva, para que otros puedan también escuchar estas historias, puedan inspirarse, y especialmente a mi familia, para que su historia no se quede olvidada en el tiempo, sino que sea un legado que podamos disfrutar las futuras generaciones. Ahora vamos a pasar a un punto donde voy a explicar un poco el origen de este proyecto, el Qué Chilerísimo Podcast, que el nombre Qué Chilerísimo, en Guatemala tenemos una palabra que decimos chilero, cuando algo es muy bueno, cuando algo es muy padre para mis seguidores mexicanos, algo muy chévere para Sudamérica. Es algo muy, muy bueno, algo increíble. Es, creo que la mejor palabra cuando dices que algo es chilero. Para mí es que algo es increíble. Entonces yo puse Qué Chilerísimo porque siento que increíble no termina de expresar lo mucho que este podcast pueda significar a las futuras generaciones de mi familia, e incluso a seguidores que quieren saber un poco más de las historias pasadas y puedan tomar inspiración para sus propios proyectos o sus propias vidas. Entonces, Qué Chilerísimo para mí significa que qué increíble que la tecnología haya avanzado tanto que la voy a poder usar para poder grabar las memorias de mis seres más queridos, para que futuras generaciones puedan disfrutarlas. Y eso es algo, ese es un objetivo que tengo para mi vida, el dejar un legado para las siguientes generaciones. Así que la primera pregunta de este segmento es: ¿cómo nació la idea de hacer este podcast? Pues de hablar con mi abuela, de ver de que sus historias eran increíbles de escuchar. Y me salió ese deseo de poder grabarlas para nunca olvidarlas, para que no se pierdan con el tiempo, sino para que puedan trascender, puedan estar disponibles para que las futuras generaciones en mi familia y también los que están escuchando este podcast y lo están viendo, para que ese legado de mi familia siga vivo. Y espero que pues el siguiente episodio sea un episodio donde pueda entrevistar a esa persona que me inspiró a iniciarlo todo, que es mi abuela. Ahora, ¿qué te motivó a querer grabar y preservar las historias de tu familia? Y otra vez es dejar un legado para las futuras generaciones, para que ellas puedan disfrutar y se puedan inspirar, que los apellidos que ellos vayan a heredar, que tengan un significado para ellos, que tengan un significado que los ayude a ganar confianza,
a ganar orgullo por quienes son y por quienes fueron pasados. Creo que ese es el motivo para querer grabar y preservar esta historia de mi familia. Y también un objetivo principal es que ustedes, los que me están viendo, que me están escuchando, puedan disfrutar de estas historias, puedan aprender, porque siento que al compartir las historias y lo que la gente hizo para vencer obstáculos, para cambiar mentalidades, cambiar sus vidas y las de otros, creo que al poder entregar esas historias a ustedes, les puede ayudar en una situación similar o que ni siquiera tengan ningún tipo de relación, a inspirarse, a motivarlos a buscar el por qué es lo que quieren hacer o por qué quieren cambiar sus vidas. Creo que ese es uno de los motivos por los que quiero grabar esto, para que ustedes puedan mejorar, puedan ser las mejores versiones que ustedes pueden ser, que mis familiares y las personas también que voy a entrevistar, esas mejores versiones que ellos pudieron construir para no solo ellos, sino sus familias, para que ustedes agarren inspiración y motivación, para que ustedes también construyan las personas que ustedes quieren ser en el mañana. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante recordar y compartir estas memorias? Y lo he dicho, creo que es importante, especialmente para mi familia, para las futuras generaciones de mi familia, para que ellos tengan orgullo de ese apellido que ellos van a heredar, de esa herencia. Y es importante para también todos ustedes, para que ustedes también se inspiren a hacer algo similar, porque en realidad les digo y les quiero hacer esta petición de que no dejen que los legados de su familia se queden en el olvido, que las vidas de sus seres queridos se queden en el olvido. Creo que es un error gravísimo el no querer recordar y revivir estas historias, porque estas historias al final son las que nos definen, son las que de cierta forma nos dan la razón para querer mejorar, para querer seguir ese legado que nuestros padres nos han dejado, o incluso querer cambiar ese legado que los padres nos han dejado. Porque hay que mirar las dos caras de la moneda en realidad. Puede ser que tu familia, tu apellido, el nombre que heredaste, puede ser que te haya dejado un gran legado, o puede ser que también te haya dejado un mal legado, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Pero es importante recordar estas historias y no dejar que se pierdan, para inspirar a seguir engrandeciendo el legado que dejaron tus padres, o al cambiar el legado que dejaron tus padres. Creo que esa es una de las partes más importantes de eso. Incluso crear tu propio legado,
porque en realidad no eres definido por un nombre. Puedes definir quién eres. Lo puedes hacer. Definir el significado que tu nombre, que tu apellido, que tu legado va a tener para las siguientes generaciones. Al igual que puedes engrandecer el que tienes o cambiar el que se te fue heredado. Pero eso dependerá de cada uno de ustedes. Así que creo que esa es una parte importante. Porque también hay que tener en cuenta que historia, ya sea buena o mala, siempre tiene un aprendizaje. Siempre nos enseña algo más de cómo pensaron las personas, personalidades en diferentes circunstancias, que puede ser una gran herramienta cuando a nosotros nos toque tener circunstancias similares o únicas y nosotros seamos los que tengamos que resolver en ese momento, que utilizar esos aprendizajes para no cometer los mismos errores o incluso para encontrar diferentes respuestas, diferentes soluciones. Entonces es importante recordar y no olvidar. Entonces por eso siento que es más importante recordar esas historias que definieron a nuestros antepasados, para aprender de ellos en nuestro camino a definir nuestras propias vidas. Siguiente pregunta. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste una historia familiar que te cambió la forma de ver a alguien cercano? Creo que una de las historias más impactantes fue la de mi abuelito. Él me contaba, y que también poder entrevistarlo a él y que ustedes puedan ver de una manera directa, puedan escuchar de una manera directa lo que él, sus historias, lo que él puede decir de cómo fue su niñez y toda su vida. Pero fue una de sus historias en la que él era muy niño y me contaba lo que era un solo día de su vida. Y yo me quedé muy impactado. Y muy sorprendido. Porque si yo, con cómo he vivido hasta ahora, si a mí a esa edad, que era muy pequeño, me ponían a hacer lo que él hacía en ese entonces, no sé lo que hubiera hecho, la verdad. Y eso me cambió la perspectiva de él. Porque ahora todo tiene sentido. Él desde pequeño tuvo que aprender de la manera difícil cómo era trabajar por el pan de cada día, literalmente trabajar por el pan de cada día. Trabajar para sobrevivir al frío, trabajar por su familia. Y fue una historia tan impactante que espero la podamos escuchar en un futuro episodio, en donde pude en realidad ver de cierta forma a ese niño y pude vivir e imaginar cómo de ese niño surgió ese gran hombre, que fue una de las razones principales por las que mi familia tiene esta mentalidad, por las que todos mis tíos y mis tías y mi mamá tienen esta ética de trabajo tan sólida, de siempre querer salir adelante, de querer hacer mucho más. Y desde ese entonces, pues tuve una gran admiración de mi abuelo, porque a pesar de
todas las complicaciones en su vida, él salió victorioso. Y gracias a él, pues tengo esta oportunidad de tener todo lo que tengo, de tener los recursos para poder grabar esto. Incluso aunque no sea él directamente quien me los haya dado, pero el simple hecho de que él nunca se rindió, de que él persistió a pesar de todas las cosas que hubieran derrotado a cualquier otra persona. Solo por ese simple hecho de que persistió, hoy mi familia está en la posición donde está. Así que muchas gracias, abuelito, si estás viendo esto. Espero que Dios te bendiga. Y estoy muy orgulloso de poder cargar tu apellido. Bueno, ese fue el segundo segmento. Ahora vamos a pasar al tercer segmento, que viene siendo la conexión emocional. Y la primera pregunta es, ¿qué ha significado para ti conocer mejor a tus abuelos u otros miembros de tu familia? Ha significado un cambio de mi perspectiva, porque me recuerdo cuando era más pequeño que a veces no valoraba las cosas, no valoraba las oportunidades y no valoraba lo que tenía, los recursos, los miembros de mi familia. No valoraba el esfuerzo que mis padres hacían. Pero el simple hecho de poder conocer estas historias cambió mi perspectiva. Me cambió para siempre. Me inspiró a querer ser alguien más agradecido. Creo que el primer paso para ser realmente feliz en tu vida es agradecer por lo que tienes y olvidarte de lo que no tienes. Creo que esto nunca ha sido tan verdad como en este punto de mi vida, en donde me pongo a pensar y veo en las redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, veo a todos estos streamers, estos influencers, y probablemente ustedes los vean también, que sacan el Lamborghini, que sacan la casa de 5 millones de dólares, que tienen puro Rolex, o que tienen empresas multimillonarias que viajan alrededor del mundo, que comen pura cosa fina. Ves todo eso y como que te quieres deprimir. Es como que este patojo nada más tiene 17 años y está ganando 5 millones de dólares al año, y yo con 20 no puedo hacer ningún dólar online. No estoy ni siquiera empleado. Ahí, justo ahí, es cuando te estás olvidando de lo que tú tienes, porque no tienes lo que alguien más tiene. Y eso te hace infeliz, te hace, de cierta forma, te hace ciego. Y no te deja ver lo grandioso que es tu vida en este momento. Y creo que al desenfocar, al conocer estas historias de mi familia, pude ser más agradecido. Pude, a través del agradecimiento a mis padres, a sus esfuerzos, a lo que tenía, a incluso las cosas que no tenía, porque los planes de Dios son perfectos y sabe muchas veces por qué no te da ciertas cosas en ciertos tiempos. E incluso empecé a agradecer los varios retos que me mandaba al día. Y al agradecer todo el tiempo, pude olvidarme de las cosas que no tenía y valorar las cosas que sí tenía. Los recursos y oportunidades que tenía justo a mi alcance.
que eso ha sido de gran bendición. Mucha bendición, la verdad. Así que si quiero hacerles una invitación, es que agradezcan las cosas que tienen y no se enfoquen en las que no tienen, porque enfocarse en lo que le falta a tu vida, ese es el camino más fácil a vivir una vida de depresión, de soledad, de rencor, de odio. Y eso en realidad no se lo puedo y no se lo deseo a nadie. Así que creo que ese fue el significado de conocer todas estas asombrosas e inspiradoras historias de mis abuelos, de mis tíos, de mis tías, de mis padres. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna historia o momento familiar que te marcó profundamente? Ya les había dado el ejemplo de cuando venimos aquí, y voy a elaborar un poco más en ello. Cuando venimos acá, me enfoqué en que estaba dejando a mis amigos de Guatemala, estaba dejando a gran parte de mi familia, me estaba mudando a un lugar donde no sabía hablar inglés, me estaba mudando a un lugar donde pues los niños eran muy distintos. Estaba viendo nada más lo negativo de este cambio drástico que estaba viendo en mi vida. Solo lo negativo, solo lo negativo. Y pasé una etapa de mucha tristeza, de depresión incluso. Pero después pude aprender de lo que mis padres me contaban cuando ellos eran más pequeños en su niñez, todas las cosas que habían pasado, cómo las resolvieron y cómo al final del túnel ellos pudieron mirar hacia atrás, no con odio, no con rencor, no con tristeza, sino con gratitud, porque de no ser por esos retos, de no ser por esas complicaciones, ellos no estarían donde están en este momento. Entonces creo que emigrar a los Estados Unidos fue un momento familiar que marcó un antes y un después de ser alguien que no valoraba las cosas, que no valoraba lo que tenía, a alguien que no solo es agradecido por lo que tiene, sino también como que alguien que siempre está buscando oportunidades. No escasez, no, rechazo esa palabra, la rechazo. Alguien que está buscando siempre oportunidades. Ser agradecido y buscar oportunidades. Y así es como varias de las bendiciones desde ese primer día que llegamos a los Estados Unidos hasta ahora. Esa fue una de las primeras razones por las cuales me han llovido bendiciones en mi vida. Y espero poder compartirlas en un futuro episodio. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué esperas sentir o descubrir en el proceso de grabar estos episodios? Creo que al grabar estos episodios voy a seguir alimentando el porqué. El porqué, por qué hacer un podcast, por qué crecer mi marca personal, por qué querer inspirar a personas que ni siquiera puedo conocer. Porque ayer vi una película donde dijeron una frase que creo que le cayó como anillo al dedo a este podcast, y más específicamente a este momento en el podcast, donde dicen: esto lo hacemos por las personas que más amamos y por las personas que nunca llegaremos a conocer. Esto lo hacemos por las personas que amamos y por las personas que nunca llegaremos a conocer.
Entonces tengo una pregunta para mí mismo. Entonces, ¿por qué es que no solo grabo estas memorias, las pongo en un disco duro y ya? ¿Por qué las tengo que publicar a Spotify? ¿Por qué las tengo que publicar probablemente a YouTube? ¿Por qué tengo que hacer varios videos cortos para Instagram, TikTok? ¿Por qué? Y es porque estas historias me han hecho sentir una gran inspiración y creo que lo van a seguir haciendo porque hay muchas historias que aún no sé de personas que amo, respeto y admiro mucho, que tal vez no solo me puedan inspirar a mí, sino que puedan inspirarlos a ustedes a que hagan un cambio en sus vidas para mejor, o que les ayude a encontrar ese porqué de cambiar, de querer cambiar. Entonces eso es lo que quiero para mi vida. Eso es en realidad lo que yo quiero. Así que espero alimentar el porqué de todo esto lo que estoy haciendo. Espero poder alimentarlo, poder crecerlo para que mucha gente y para que todo el mundo, especialmente nosotros hispanohablantes, puedan tener acceso a estas historias, a estos aprendizajes y juntos podamos crecer para que nuestra comunidad siga probando que es una de las comunidades más fuertes, una de las comunidades que genera más oportunidades, que genera más empresarios, que genera más talentosos, que tiene más potencial a crecer de todo el mundo. Y a través de ese ejemplo de nuestra comunidad vamos a poder inspirar a muchas más comunidades como lo hemos estado haciendo hasta este punto. Entonces, esa es mi visión. Y para cerrar este segmento, ¿cómo crees que este podcast puede ayudar a otras personas también? Y es lo que estaba explicando. Este podcast espero que los pueda ayudar a ustedes a ver de que van a haber muchas instancias en las que ustedes probablemente tengan todas las razones para querer rendirse. Las razones más válidas, más fuertes para no seguir luchando. Yo lo sé. Pero siento y estoy muy seguro de que al poder aprender de estos personajes, estas personas que van a pasar por este podcast, al aprender de sus historias, al aprender de lo que están haciendo, de cómo están cambiando el mundo, ya sea solo algo en sus vidas o ya sea algo que impacte a miles de millones de personas alrededor del mundo. Quiero que ustedes vean, puedan experimentar ese aprendizaje para que ustedes también busquen esa excelencia en sus vidas, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus familias. Esa es la visión que yo tengo. El de cierta manera poder apoyarlos a ustedes a desbloquear ese potencial que yo sé que está en cada uno de nosotros. Pero usualmente necesita ese pequeño empujón. Porque para hacer una gran fogata, a veces solo necesitas de la más pequeña chispa. Entonces creo que ese es el tipo de ayuda que este podcast quiere brindarles a cada uno de ustedes. Así que este es el final de este segmento.
Y ahora vamos a pasar al siguiente segmento. Nada más necesito tomar algo de agua porque si no se me va a ir la voz. Hay que grabar mañana. Seguimos todo el micrófono. Bueno, segmento número 4. Y nada más quedan 2 segmentos. Primera pregunta. Bueno, este segmento es titulado Visión a Futuro, que ya toqué un poco el tema. Y la primera pregunta es, ¿qué legado esperas dejar con este podcast? Creo que inspirar a la gente, inspirar a mi comunidad latina, inspirar a nosotros los jóvenes a hacer algo diferente, a aspirar a más, ¿sabes? Creo que tenemos cada uno de nosotros un gran potencial, pero a veces, como les dije, nos falta esa chispa que prenda esa fogata. Así que ese es el tipo de legado que espero dejarle a ustedes. Y a mi familia en realidad quiero que ellos se sientan, mis hijos, sus hijos, los hijos de sus hijos. Quiero que sientan orgullo de llevar este nombre, de llevar esta historia en su sangre. Quiero que sientan esta emoción de venir de un linaje de personas tan pero tan persistentes, de personas tan emprendedoras, de personas que hicieron cambios en sus vidas, que vencieron obstáculos que parecían imposibles. Quiero que ellos se sientan orgullosos de dónde vienen, para que eso para ellos pueda ser gasolina que los pueda llevar hacia donde ellos quieran llegar. Creo que ese es el legado que quiero dejar a las futuras generaciones en mi familia. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿A quiénes va dirigido este proyecto? ¿Es solo para tu familia o también para otras personas que valoran su historia? Creo que es para todos, para mi familia. Este es en realidad no es un podcast, sino es un mensaje de gratitud a todas las personas que han sido influyentes en mi vida, a todas esas personas que han trabajado duro para que yo pueda estar donde estoy en este momento, que pueda hacer lo que estoy haciendo en este momento. Les quiero agradecer con este gesto, con este proyecto para guardar esas historias que son la esencia de cada uno de ustedes. Es lo que quiero hacer con este proyecto. Darlo en forma de un agradecimiento a ustedes. Pero también para las otras personas que me están escuchando, que probablemente nunca tengan el placer de hacerlo. Quiero que ustedes también sientan inspiración para intentar aprender de las historias de su familia. Y de cierta manera, pues, hacer algo diferente. Porque si me hubieran preguntado hace que una semana si quería hacer un podcast, nunca lo hubiera pensado. Es más, pensaba que era imposible, que necesitaba un equipo de más de $10,000, un equipo entero que corriera y que editara todo.
O sea, para mí parecía imposible. Pero tanta fue la inspiración que me dieron mis familiares a través de cada una de sus vidas, de sus acciones en el pasado, incluso acciones del presente, que dije, si ellos pudieron hacer lo que a mí me parece imposible, déjame intentar hacer lo que a mí me parece imposible. Y lo que parecía imposible, que era hacer este podcast, y con imagen y todo, es una gran bendición. Así que quiero que ustedes también transformar sus realidades, adaptarse a las nuevas circunstancias en las que sus vidas los tienen en este punto. Y que a través de ese cambio, a través de esa evolución, a través de cambiar sus vidas, ustedes también puedan inspirar a más gente. Creo que eso es lo esencial. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo imaginas que se escuchará este podcast dentro de 30 o 100 años? Wow, 30. 30 años probablemente nada más tenga hijos, espero. Espero si es la voluntad de Dios. Para mis hijos, probablemente al inicio, cuando sean jóvenes, probablemente les parezca tal vez no les atraiga tanto. Porque cuando yo era joven, pues era muy distraído y no prestaba atención y no valoraba las cosas que en realidad tenían valor, sino que estaba valorando las cosas materiales que en realidad ya no tienen ningún valor para mí, más allá de lo que reflejan, de tu esfuerzo, de lo que es el resultado de haber cambiado tu vida. Pero yo creo que para mis hijos probablemente no les parezca tan atractivo, aunque ya cuando crezcan y cuando empiecen a tener más y muchos más conflictos y más barreras en sus vidas, más pruebas, ellos van a tener ese recurso y van a poder agradecer lo que es tener este recurso, de que no solo van a lidiar con ese nuevo reto por ellos mismos, sino que toda un legado va a estar apoyándolos en cada paso que ellos den. Ahora en 50 años probablemente sean mis nietos. Y de cierta forma, no sé si... De cierta forma siento que la conexión entre los abuelos con sus nietos es mucho menos conflictiva que la relación entre los hijos y los padres. Y eso tiene que ver también con cuánto tiempo pasan juntos ellos. Entonces, probablemente el nieto les parezca un poco más agradable escuchar estas historias. Tal vez ellos incluso puedan de cierta forma apreciar y valorar un poco más rápido, digerir un poco más rápido estas historias y aprender a apreciarlas. Pero en 50 años yo sé que las cosas van a ser extremadamente distintas, especialmente con la inteligencia artificial y con esta nueva revolución de tecnología que estamos viviendo en este momento. Va a ser muy diferente en 50 años. Así que eso es lo que espero. Y en 100 años, wow, en 100 años, cuando ya no esté aquí. Creo que en 100 años
Esto se escuchará como, de cierta forma, una cápsula de tiempo. Algo que le pueda recordar a la gente quién fui yo. Algo que les pueda dar la oportunidad de llegar a conocerme de una manera similar a como me hubieran conocido en persona. Porque si no lo han notado, no van a ver filtros de cualquier tipo en este podcast. Lo que quiero de este podcast es que sea algo muy transparente. Así que si tienen algunas preguntas o quieren hacer algo o quieren saber algo de mi vida, que probablemente lo voy a ir posteando poco a poco en mi página de Instagram, de TikTok, de YouTube. Si quieren saber más de eso, probablemente se los voy a contestar con toda sinceridad, porque no puedo guardarme esto conmigo mismo. Yo lo quiero compartir para que la gente me pueda conocer, para que la gente pueda conocer en realidad quién soy y quién fui. Y bueno, para la demás gente, 30, 50 años, 100 años, para la gente que no está completamente relacionada conmigo, que no es parte de mi familia, pero que aún la considero y la aprecio mucho como mi comunidad. Creo que siempre van a haber dos caras de la moneda. Siempre va a haber una cara en la que diga, ¿y qué está hablando este patojo? ¿Qué va a saber él de la vida? Y probablemente lo descarten del todo, pero como lo dijo en la Biblia Jesús, con uno que se arrepienta, con uno que cambie su vida, dejar las 99 ovejas por esa una que se extravió. Si yo puedo inspirar a una persona de probablemente billones que van a existir en el futuro, si yo puedo inspirar a una sola persona, mi vida habrá cumplido su propósito, habrá cumplido los planes que tenía Dios para mí. Creo que mi legado, a través de esa sola persona en un billón, va a poder trascender. Y creo que eso es como imagino que este podcast va a sonar en 30, 50 y 100 años para ustedes. Y espero que suene para, aunque sea uno, como inspiración, como motivación, como una invitación, porque te estoy invitando a ti a cambiar tu vida, a hacer algo diferente, a hacer algo que todos te dicen, incluso tú te dices a ti mismo. Te invito a hacerlo. Ahora, última pregunta del segmento. Si un nieto o bisnieto tuyo escucha esto en el futuro, ¿qué te gustaría que entendiera sobre ti y sobre tu generación? Creo que voy a responder la segunda parte de esa pregunta. ¿Qué me gustaría que pensara de mi generación? Creo que mi generación Z en adelante, es una generación que está distraída. Eso es lo que voy a decir de esta generación. Muy distraída, especialmente porque la información en el internet nunca ha estado más disponible para cada uno de nosotros. Un mensaje que tomaba semanas en llegar por carta, ahora toma milisegundos para llegar de un teléfono a otro. Y es un poder increíble. Pero también ese poder a veces es usado para distraer a la gente, para mantenerlas controladas. Y eso es lo que a veces hacen los algoritmos de Instagram, TikTok,
YouTube y todas estas plataformas que lo que hacen es que te intentan capturar tu atención a videos cortos que traen información que puede ser muy atractiva para tu vida, pero no sea relevante, ¿me entiendes? Que un video fue muy gracioso, se lo voy a enviar a 5000 amigos y sigo todo el día pasando y pasando videos, dando likes, dando likes. Pero en eso piensas que vas a estar 5 minutos y terminas estando 3 horas, y me ha pasado a mí. Entonces esta generación es muy distraída. Lo que para algunos va a ser una ventaja para ser los nuevos líderes del mañana, para poder construir algo mejor, para poder agarrar ventaja sobre todos los demás. Así que lo que me gustaría que mi nieto, mi bisnieto en el futuro pudiera entender sobre mí o sobre esta generación es que fue una generación, o yo fui parte de un porcentaje de esta generación que se cansó de vivir el día a día como si fuera un robot, de ser controlado por un algoritmo que lo único que quería hacer era robar mi tiempo, mi atención, y nada más llenarme de pues basura el cerebro. Entonces, quiero que ellos sepan que yo fui alguien que no se quedó sentado viendo esa pantalla, que fue a hacer algo más, que utilizó este gran poder de la tecnología en hacer algo que tuviera un significado mucho más grande. Eso es lo que quiero, que ellos puedan entender, que ellos puedan conocer de mí, que ellos sepan que yo fui alguien diferente, alguien que intentó hacer una diferencia no solo en su vida, sino en la vida de sus seres más queridos y de los seres que nunca llegó a conocer. Y sobre mis demás hermanos y hermanas que también están haciendo un impacto grandísimo en estas nuevas generaciones, que están de cierta forma peleando contra esos algoritmos que lo que quieren hacer es esclavizarnos. Que ellos también puedan tener admiración de de los representantes de esta generación, los nuevos líderes, y que ellos puedan decir, que mis nietos y bisnietos puedan decir que están orgullosos de tener un abuelo, un bisabuelo en esta generación que supo hacer una diferencia, y que a través de eso pudo inspirar a miles y millones, o incluso pudo inspirar nada más a uno de ellos, para que ellos también pudieran crear su propio legado. Eso es lo que quiero que ellos puedan entender sobre mí y sobre los líderes de esta generación. Eso fue muy, muy intenso, la verdad. Ahora llegamos al último segmento de este episodio de introducción, el episodio número 1, el inicio. Así que vamos a ver cuáles son las últimas preguntas. Así que, primera pregunta. ¿Qué pueden esperar los oyentes en los próximos episodios?
no me cabe la emoción de lo que se nos viene en los próximos episodios. Entrevistas con familiares míos y posiblemente personas que admiro y respeto mucho, ya sea personas famosas o incluso personas que aún no lo sean, que probablemente lo vayan a hacer. Y también muchos episodios donde yo voy a explicar un poco sobre mi historia, que yo voy a poder seguir grabando mis memorias en este proceso de evolución que estoy teniendo, para que las futuras generaciones lo puedan vivir conmigo, incluso las presentes, para que las presentes y futuras generaciones lo puedan vivir conmigo. Eso es lo que pueden esperar ustedes, lo que puedo esperar yo. Y estoy muy emocionado de empezar este camino, de empezar mi propio podcast. Es que un sueño hecho realidad, la verdad. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero soy muy hablador, entonces de repente y sí, tal vez alguna vez, pero el pensarlo y en hacerlo son cosas que te cambian la vida y que en realidad siento que me va a cambiar mucho la mía. Así que entrevistas, vamos también a hablar mucho de lo que estoy haciendo, los diferentes proyectos que tengo, porque este podcast es un proyecto para guardar las memorias de mis familiares e inspirar a futuras generaciones a que también hagan algo diferente, que los aparte de los demás y que pueda cambiar sus vidas para siempre. Pero para poder inspirar, tienes tú que vivirlo primero y ahorita lo estoy viviendo. Les voy a contar sobre a qué me dedico, les voy a contar sobre mi estilo de vida, les voy a contar sobre qué estoy estudiando en la universidad, sobre cuáles son mis planes a futuro, les voy a contar probablemente las pruebas más grandes que he tenido en mi vida y mucho más, mucho contenido de calidad, pero que al final de cuentas son historias de gente como tú, como yo, para que veas que no necesitas todo lo que te están vendiendo en las redes sociales. Esa imagen de tener absolutamente todos los recursos del mundo para poder hacer una diferencia. Porque yo sé que personas como tú y yo tienen el potencial. Entonces estoy muy emocionado por ello. Ahora, ¿cómo pueden participar otros miembros de la familia o audiencia en este proyecto? Mis miembros de la familia, en realidad tengo como 100 miembros de mi familia en total, probablemente más. Y de esos tal vez digo como 80 son los que tienen historias muy inspiradoras. Así que esperen a que llegue su mensaje, porque yo sé que los voy a invitar a estar en este proyecto, a entrevistarlos y a que ustedes puedan compartir un poco de ustedes mismos, de su vida, por lo que han pasado, para que también su legado pueda ser recordado. Y a la audiencia en este proyecto, si tienen a alguien que quieren ver, o si ustedes quieren o tienen una historia que contar y quieren aparecer en este podcast, van a tener mi información en Instagram. Me pueden encontrar como evo punto rey, rey _. Entonces evo.rey _.
en Instagram. Probablemente en Spotify, que chilerísimo. En YouTube, probablemente igual, que chilerísimo. Y si no, también Evo Rey. Y en TikTok, que todavía lo tengo que abrir, me van a poder encontrar como Evo Rey. Y ahí me pueden hacer un mensaje privado contándome un poco de sus historias y de quiénes ustedes quisiera que yo contactara para invitar a este canal, quiénes de nuestra comunidad, quiénes quieren ustedes conocer de una manera más íntima. Entonces creo que esa es la manera en la que ustedes pueden participar. Al igual, estoy más que abierto para sugerencias en cómo hago estos podcasts, cómo hago mis videos en Instagram. Así que hay varias maneras de interactuar. Así que este es un proyecto nuestro. No solo es mío, no solo es de mi familia. Quiero que sea un proyecto nuestro que inspire a la futura comunidad hispanohablante. ¿Qué emociones te acompañan al comenzar este viaje? Wow, creo que definitivamente tengo mucha emoción, mucha alegría de por fin poder empezar este proyecto que lo he tenido por varios, um, bueno, varios años en el sentido de que quería iniciar un proyecto o quería iniciar mi propia marca personal, un proyecto personal. Pero básicamente son solo días en las que se me cruzó la idea de empezar un podcast. Así que tengo gran emoción de ver cómo va a crecer este podcast a través del tiempo, de las historias tan asombrosas que voy a poder disfrutar aquí con ustedes. Y también tengo que decirlo, y como les digo, va a haber mucha transparencia en este podcast. También hay un sentido de inseguridad, de temor, de miedo, que probablemente van a haber muchos obstáculos, va a haber mucha gente en la que no crea en ese proyecto, va a haber mucha gente que va a intentar desmotivarme para no intentar hacer esto. Pero yo sé que a pesar de esos sentimientos que probablemente vaya a sentir y que estoy sintiendo en este momento, yo sé que ese por qué, yo sé que el por qué hago las cosas, por qué estoy haciendo esto, yo sé que eso va a evitar que caigan esas trampas tan comunes de querer rendirme. Así que mucha emoción, mucha alegría para empezar este viaje con todos ustedes. Y espero que sea uno que todos podamos recordar. Y por último, la última pregunta. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de comenzar oficialmente? Les agradezco a los que me estén escuchando, incluso si no es nadie. Y quiero agradecerte a ti. Y me voy a agradecer a mí mismo por tomar ese primer paso, por querer hacer algo diferente. Y quiero que sepas que, aunque probablemente nadie esté escuchando esto en este momento, recuerda que dije que con solo que una persona escuchara esto, eso le daba todo el significado a este proyecto. Y si esa persona soy yo, y si este
proyecto va a inspirarme a mí mismo a cambiar y a nadie más, siento que aún así estoy cumpliendo este propósito, este sueño de querer inspirar a alguien, incluso a mí mismo. Entonces el último mensaje a todos ustedes, los que me están viendo, es: siempre busquen perseguir sus sueños. Siempre busquen el hacer las cosas diferentes. Nunca tengan miedo o nunca tengan temor de no encajar en la sociedad, porque creo que estamos llegando a un punto en donde encajar en esta sociedad es en realidad lo que nos debería dar más miedo a nosotros. Así que busquen hacer algo diferente, busquen mejorar, busquen inspirar y al final de todo busquen ser felices. Busquen ser felices, porque nada de esto importa, nada de lo que hagamos, nada de lo que obtengamos, de lo que perdamos importa si no somos felices. Y para mí, y yo respeto cada una de sus creencias y religiones, pero para mí la alegría está en Dios. Y lo único que este mundo ofrece son placeres. Entonces, desde ya, si ustedes quieren cambiar su vida, quieren cambiar lo que son, cambien, pero cambien a través de Dios. Cambien a través de Dios, porque Él es en realidad el que transforma vidas para mejor, el que da felicidad, el que da paz. Así que bueno, con esto concluimos este primer episodio de Qué Chilerísimo. Aún no me lo puedo creer. Es algo que solo se había soñado a este punto, pero que es algo que aún así me da mucha emoción, porque no sé dónde me va a llevar. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por tolerar toda la platicada que me acabo de echar. Así que feliz día, feliz tarde, feliz noche. Gracias por escuchar el Qué Chilerísimo podcast. Yo soy Evo Rey. Y una vez más, sin miedo al éxito. Nos vemos.